Le llega su hora a Ecuador. La Corte Internacional de Justicia fija fecha para la audiencia tras el asalto a la Embajada de México en Quito, mientras que Ecuador se preocupa en ayudar a los Estados Unidos a bloquear votación en la ONU sobre la existencia de un Estado palestino y demanda a diplomático mexicano. Ecuador ya tiene fecha para ser juzgado sobre el asalto a la embajada mexicana. Y es que ya hay fecha para la vista oral sobre la demanda de México a Ecuador. La Corte Internacional de Justicia ha fijado para el 30 de abril y el 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de los dos países sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito, tras el asalto a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Situado en La Haya, el Tribunal de Naciones Unidas escuchará los argumentos de México el día 30 de abril y los de la parte acusada, Ecuador, el 1 de mayo. Después, la Corte Internacional de Justicia deliberará sobre la necesidad de las medidas cautelares solicitadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las acciones solicitadas por México consisten en tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó esta semana no arrepentirse de la autorización para que fuerzas irrumpieran en la sede diplomática para detener a Glass, aunque admitió que fue una decisión muy difícil de tomar. Para Noboa, fue México el primero en violar las convenciones internacionales. El mandatario señaló que la Convención sobre Asilo de Caracas indica que no se le puede conceder asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes. Sin embargo, la mayor parte de países de la región y Estados Unidos condenaron esta acción, al remarcar que Quito vulneró la Convención de Ginebra, la cual establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Por cierto que se reveló el por qué Estados Unidos no le dijo nada a Ecuador y le permitió asaltar la embajada mexicana. Y es que Estados Unidos se opone a la creación del Estado palestino y está presionando a los miembros del Consejo de Seguridad para que rechacen dicha acción, en caso de que se pongan en consideración en esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas. La información surge de cables diplomáticos filtrados a los que tuvo acceso The Intercept, en los que se revela además que Washington estaría usando a Ecuador, actual miembro no permanente del Consejo de Seguridad, para hacer lobby y persuadir a otros países en contra del reconocimiento de Palestina como Estado, ante el debate abierto del Consejo sobre Medio Oriente programado para este jueves 18 de abril. Uno de los cables, con fecha del 13 de abril y enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Quito, da cuenta del acuerdo al que se llegó con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Según el documento, ordenó al representante de Ecuador ante la ONU, José de la Gasca, que presionara a Japón, la República de Corea y Malta, todos miembros rotativos del Consejo de Seguridad, para rechazar la propuesta de reconocer a Palestina como Estado. También se menciona incluso el lobby con Francia, miembro permanente del organismo. En el documento filtrado se evidencia que la canciller ecuatoriana estuvo de acuerdo en que era importante que cualquier resolución propuesta no lograra los votos necesarios sin el veto de Estados Unidos. Ecuador no quería parecer aislado en su rechazo a una resolución sobre Palestina, particularmente en un momento en que la mayoría de los Estados miembros de la ONU critican a Ecuador por su incursión del 5 de abril en la Embajada de México en Quito, dice el texto citado. Guillaume Long, quien fue canciller de Ecuador entre 2016 y 2017, comentó al citado medio que esto realmente muestra hasta qué punto la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa está en deuda con Estados Unidos. Es bastante impactante ver a Estados Unidos, que condenó el ataque de Ecuador a la Embajada de México el 5 de abril y su violación al derecho internacional, aprovechando al máximo el aislamiento de Ecuador en el hemisferio para obligarlo a cumplir sus órdenes. Ecuador simplemente está comprobando su salida de sus crímenes más crímenes. Realmente impactante, enfatizó. Long se refirió también al tema en su cuenta de X, donde señala que esto expone entreguismo, pero ya a nivel lamebotas del gobierno de Noboa.
hay un cable diplomático previo, con fecha del 12 de abril, donde el Departamento de Estado llama a persuadir a los miembros del Consejo de Seguridad para que rechacen cualquier propuesta de un Estado palestino. En su descaro total, ahora Ecuador pide cárcel para diplomático mexicano. Y es que la tarde de ayer se dio a conocer en una entrevista para Centro Radio en Ecuador que se interpuso una denuncia contra Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Cabe recordar que el diplomático fue uno de los miembros de la embajada que fue agredido verbal y físicamente durante la invasión de la policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La denuncia por el delito de obstrucción de la justicia contra Canseco se interpuso ante la justicia ecuatoriana por parte del político de la misma nacionalidad, Milton Castillo. En la entrevista para el programa, el demandante explicó que la acción penal contra el mexicano obedece a que, a su parecer, debe ponerse un ejemplo patriótico para los diplomáticos que no acaten las normas locales. Siento la obligación patriótica de mandar un mensaje claro a estos funcionarios de la Cancillería que han delinquido de manera flagrante y grotesca en territorio ecuatoriano, y eso es lo que hizo, pero quiso aparecer en cambio como una víctima, indicó. Afirmó que personalmente Canseco protegía a Jorge Glass, quien está sometido a la justicia, por lo que argumentó su responsabilidad era entregarlo a la justicia ecuatoriana y no brindarle protección. Puso una denuncia contra Roberto Canseco de la Embajada de México. De encontrarse culpable, la sanción sería entre 5 a 7 años de prisión. Es grotesco que este señor reconozca que estaba protegiendo a un delincuente, indicó Milton Castillo. Glass, por su parte, clama ayuda a México. Y es que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, envió cartas a varios mandatarios de países de América Latina para pedir ayuda. Entre los destinatarios de esa misiva está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho un llamado a cuidar la salud y seguridad del funcionario detenido el pasado 5 de abril tras el allanamiento de la Embajada de México en Quito. Sí, lo que está pidiendo él, y seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a establecer comunicación con la Cancillería en Brasil, en Bolivia, con otros países para cuidar la salud de Glass y resolver su protección, su derecho de asilo, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina. López Obrador respondió a una carta que leyó una periodista, escrita por Glass, con fecha al 15 de abril. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.